tardes. Espero que estén muy bien. Sí, realmente eso es importante para desarrollar nuestras actividades que ya son cotidianas todos los sábados, ¿verdad? Hoy tenemos una clase especial, ¿no? Estamos ya con la sesión número 10, ¿no? Son 24 sesiones, ya estamos en la sesión número 10, ya llegando a la mitad, digamos, de las sesiones para esta especialización. Muy buenas tardes, Nélida, ¿cómo estás? Simona, ¿cómo están? Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Dolly, ¿cómo estás? No se puede cambiar tu nombre de HP por Dolly. Se puede, ahí tenemos que ir viendo, algo está pasando. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, el día de hoy vamos a, como les mencioné, dar continuidad a las clases que hemos venido desarrollando, ¿sí? Y tomando como referencia, a ver, Nancy, no me escribas en la pizarra, ¿ok? A ver, voy a deshabilitar las anotaciones, ¿ok? Ya yo me doy cuenta quién escribe también, ¿ok? Ok, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? A ver, voy a un poquito a colocar, a ver, un momento, a ver, ahora sí. Miren, en la anterior sesión hemos ido abordando ya, digamos, en materia el tema más pedagógico, ¿sí? Ustedes recordarán. Y a partir de esa, digamos, actividad pedagógica, porque ahora se viene, digamos, todo un paquete de actividades de carácter pedagógico que vamos a desarrollar, ya no vamos a hablar de políticas, el modelo GROWN, hemos estado hablando las condiciones, algunos enfoques generales de la EVA, ahora vamos a hablar incluso de algunos enfoques en relación, pero al currículum, ¿ok? Entonces, en la clase de hoy y de las próximas clases son importantes porque lo pedagógico es fundamental para el tratamiento de estas instituciones de educación básica alternativa. Entonces, voy a un poco revisar con ustedes y voy a invitarlos a que me puedan explicar parte de sus infografías que han ustedes trabajado, ¿ok? Eh, y yo les había solicitado que ustedes hagan una infografía sobre algún tema en particular de estos programas curriculares de la EVA. Esto con el propósito de que ustedes identifiquen algún tema clave de estos programas y lo puedan leer, lo puedan estudiar, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿No? Haciendo una infografía. Entonces, voy a compartir, ya voy a compartir lo que ustedes han ido elaborando, ¿sí? Y también voy a invitar de paso para que puedan ustedes mismos explicar lo que han ido compartiendo. Aquí está. Este es el Padlet. Estamos hablando del currículum de la educación básica alternativa. Aquí hay 15 participantes, ¿ah? De los 22 que estamos aquí, solo 15 han logrado subir, digamos, su infografía, ¿ya? Acá tenemos todas las infografías, ¿no? Con nombre propio. Ahí está la de Celia, de María Antonieta. Por ahí también he visto un video, me parece que es de Mar Chiró, que es un videíto, ¿no es cierto? También estamos hablando más infografías. A ver, entonces yo voy a invitar, a ver, yo voy a invitar en un solo minuto, no te vas a despachar y nos vas a hablar todo, ¿ya? Pero coméntanos, nos vas a comentar un poquito. A ver, voy a iniciar invitando a ver a uy, acá dice nuevo reto, ¿no? Para mis campeones de la EVA Piura, pero no ha puesto su nombre. A ver, vamos a colocar acá. Mar Chiroque. A ver, coméntanos, Mar, ahí está. Ese era tu videíto. ¿Cuál era, digamos, la intención de esta, digamos, no sé si es de este video, ¿no? Porque hemos solicitado una infografía. A ver, ¿qué es lo que querías resaltar en materia curricular, ¿no? En esta infografía o en este caso es un video, Mar Chiroque. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Estás? ¿Me escuchas? Sí, profe, buenas tardes, soy yo, Mari Carmen, aquí estoy. ¿Qué tal, Mar? A ver, cuéntanos, a ver, en un minuto, ¿qué es lo que querías resaltar aquí en este caso, material que nos estás compartiendo?
he querido resaltar, maestro, el perfil de egreso de un estudiante de EVA. Ya, ¿Ves? Son y nueve perfiles, vamos a llamarle así, que yo he plasmado en este afiche. El ya, primero, le he puesto la imagen de un diamante. ¿Por qué? Porque el ser humano, este estudiante, tiene que considerarse valioso, ok, ya, importante, que sepa reconocer sus habilidades, sus fortalezas. Y me viene a la memoria aquí que voy a resumir todo esto en una historia. Es un microcuento de Eduardo Galeano. ujú, Dice que un hombre sube a la cumbre de una montaña y entonces desde allí observa cómo se ve la sociedad, el mundo, y ve que todo es un mar de fuego, un mar de fueguitos. Y luego baja, desciende de la colina y toda la gente lo esperaba para ver qué cosa había sucedido, cómo percibió, dónde estuvo. Y él dice, he logrado ver que somos un mar de fueguitos y cada uno es un fuego distinto. Hay fuegos bobos que ni siquiera se enteran del viento. Hay otros fuegos que solamente con un poquito de aire crean una chispa y otros fuegos que hasta se apagan. Entonces, pero que cada uno brilla y debe brillar con su luz propia. Y yo iba a esto, maestro, que cada uno de nuestros estudiantes es una llama, es un fuego que tenemos que cuidar y proteger, porque ese fuego puede generar un incendio o lo podemos apagar. Y yo pensaba en esto, decía, yo tengo un grupo de estudiantes adultos que ujú, estuvieron en malos caminos, pero hemos trabajado un proyecto bien bonito, bien interesante, donde he logrado que ese fuego no se convierta en incendio. Gracias a mis aliados, gracias a la experiencia de la vida, a Dios que me va permitiendo crear nexos con gente que me ha bien, podido ayudar a recuperarlos. Y entonces qué- por eso yo decidí hacer el perfil de egreso. Y muy pues, bien, Mar, gracias. me parece bien que, bueno, esa llama que tú acabas de mencionar, que tiene que estar encendida, de repente está por apagarse, hay que despertarla un poquito más, y claro, hacia eso estamos andando, ¿no? Con este perfil de egreso, ya la concepción del perfil de egreso en la EVA tiene su particularidad, pues, ¿no? Muchos de los estudiantes de la EVA sienten que es un perfil muy alejado de lo que realmente ellos esperan. Entonces, hay que saberlo también transmitir. Por eso me agrada, digamos, la manera como tú lo has planteado. A ver, voy a compartir otro, a ver, no sé, acá se me ha, voy a compartir, a ver, otro de los, a ver, de lo que ustedes acaban de desarrollar, otra infografía. A ver, vamos a ver otra infografía. Ajá, aquí está. Aquí está nuevamente las infografías. Voy a invitar a ver, voy a invitar a ver, esto es, voy a colocar, pero acá no ha colocado su nombre. A ver, esta infografía, Carolina, aquí está, esta es de Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás? No sé si nos puedes explicar, qué es lo que has querido representar en tu infografía, Carolina. Buenas tardes, profesor. Buenas Hola. tardes, compañeros. Traté de resumir, por decirlo así. Tal vez fue mucho, pero bueno, traté de resumir el programa curricular de educación básica en el ciclo inicial e intermedio. Y como en un pequeño resumen, primero coloqué cuál es el objetivo, súper resumido, y coloqué Ujú, que está estructurado en dos partes. En la primera parte coloqué cada uno de digámoslo así, de las partes que conforman los subtítulos que conforman la primera parte, ¿no? Que son las características de los estudiantes, el perfil de egreso, características ujú, de la modalidad, enfoques transversales, orientaciones para la planificación, orientación para el desarrollo de aprendizaje, tutoría y orientación educativa y espacios educativos. Y en el segundo coloqué, ¿no? Como está el material, competencias por área curricular y desempeños alineados a estándares. Y me ujú. quise centrar un poquito más en esa segunda parte, ahí abajo, en donde dice áreas curriculares,
coloqué cada una de las áreas curriculares y todas ellas como que se resumen, o se resumen no, sino que en la parte de abajo, ¿no? Como que se muestra que de cada una de esas áreas curriculares encontramos de cada una sus enfoques, sus competencias, sus estándares que van de acuerdo al desempeño. Y coloqué como una escalerita porque pues todos van desde un enfoque y van avanzando, ¿no? La idea es que vayan subiendo de nivel, ¿no? De acuerdo al desempeño de los estudiantes. Excelente, Carito. Me agrada la manera como lo planteaste, porque es un resumen del programa curricular de la EVA, claro, en este caso del ciclo inicial e intermedio, que no se diferencia, te cuento, del nivel avanzado. Es básicamente lo mismo, ¿ya? Porque plantea un perfil, plantea áreas curriculares, ahí están claramente establecidas las competencias, ahí faltan de repente las capacidades también, pero también están los desempeños y más abajo has detallado cuáles son los propósitos del aprendizaje en la EVA, ¿no? Desempeños, estándares, competencias, pero también ahí están los enfoques transversales, ¿no? Me parece interesante. A ver, igual, un minuto, voy a seguir invitando, a ver, voy a seguir invitando porque tenemos que conocer el programa curricular, porque vamos a entrar ahora a materia curricular, vamos a hablar de planificación curricular, vamos a hablar del enfoque de competencias, vamos a hablar de varios temas en estas próximas clases y necesitamos familiarizarnos con el tema curricular. A ver, voy a invitar a Élida Isabel. Hola Élida, ¿estás ahí Élida? ¿Sí? ¿Cómo estás Élida? Élida Isabel, ella ha elaborado aquí un material, me imagino que lo has hecho a mano. A ver, coméntanos, Élida, ¿cuál es el propósito de este tu producto, tu trabajo? Buenas tardes, profesor Irving, ¿cómo está? Va a disculpar, estoy con una gripe terrible y Ya, aparte estoy ahorita con el celular nada más. Pero bueno, mi trabajo más que todo es esto. Toda la semana he estado mal. Buenas tardes, colegas, disculpen. Mi trabajo más que todo era sobre conocer la caracterización de los, ¿qué se llama? Del programa de EVA, ¿no? Lo he hecho así sencillamente, nomás, profesor, va a disculpar. no, En está donde bien, me parece bien, pero es decir, tú aquí estás caracterizando qué es lo que realmente los estudiantes de la EVA deberían desarrollar de manera muy general. Deben poseer saberes, experiencias y formas de resolver conflictos, son gestores de su propia economía, combinan el trabajo con el estudio. Excelente, son características que justamente tienen los estudiantes de la EVA y acá lo has resumido muy bien, que me parece excelente, ya muy bien, me parece bien que tú nos estés compartiendo esto, porque nos va a servir a todos, ¿no? Yo voy a trabajar curricularmente o pedagógicamente con estos estudiantes que tienen características distintas a un chico de inicial, de primaria y de la secundaria. No podemos decir que son los mismos, son jóvenes que tienen otras perspectivas, otros intereses, y creo que aquí tú has resumido muy bien, digamos, esa tarea. Gracias. A ver, sí, muchas gracias. ¿Ah? ok, muy bien. A ver, voy a invitar a ver a otra persona para que nos un poquito cuente. Ajá, Simona. ¿Cómo estás, Simona? ¿Estás ahí? Simona. Sí, Simona, llegaste. A ver, Simona. Hola. Uy, creo que no vino Simona. Ya, a ver, pero, a ver, vamos a ver, voy a invitar aquí a otra persona. Valerio. ¿Cómo estás, Valerio? Sí, Valerio. Uy, no es yo también. ¿Qué pasó? A ver, algo sucedió. A ver, con Valerio. A ver, aquí nos va Hermel Bustamante. ¿Qué tal, Hermel? ¿Sí? Hermel, coméntanos, Hermel, a ver, sobre tu infografía. Hermel, ¿estás por ahí? Uy, no están. Y justo Hermel nos... Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Hermel, ¿qué tal? A ver, cuéntanos qué has querido explicar en esta tu infografía, Hermel. A ver, coméntanos un Ante todo, poquito, muy un buenas minuto. tardes. Sí, Buenas gracias. tardes, Solamente Hermel. lo más conciso. Para mí me pareció lo más importante es la planificación.
que Ok. si no hacemos una muy buena planificación no vamos a lograr nuestros objetivos. Claro que aquí está especificado ya los pasos. Uno de ellos, por ejemplo, si vemos ahí lo que es, por ejemplo, conocer nuestro contexto, ¿no? De acuerdo a eso tenemos que planificar, tenemos que saber sacar las evidencias, tenemos que saber alcanzar nuestros objetivos. Y es muy importante esa planificación, ya sea en EVA, ya sea lo que es en EBR. Creo que la planificación, si no está bien hecho, no vamos a lograr nuestros objetivos y que todo docente debe hacer una muy buena planificación si queremos llegar de mejor manera a nuestro estudiante, profesor. Muchas gracias. Excelente, Hermes. Y mira, acá hay algo interesante, ¿no? Porque en el currículo nacional de la educación básica, en el currículo principal, digamos, se habla de tres procesos de la planificación. Y aquí Hermel nos está compartiendo un pequeño gráfico ahí celestito, cuatro procesos. Y es que en la EVA se plantea cuatro procesos, porque el primer proceso fundamental es mirar el contexto, ¿no? El contexto va a determinar finalmente qué es lo que voy a trabajar con los estudiantes. De esto vamos a hablar todavía en las clases subsiguientes, pero a ver, voy a invitar a una última persona. A ver, a una última persona, Emanuel. Emanuel, ¿estás ahí? Emanuel. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Hola, Emanuel. A ver, coméntanos. Tú creo que aquí has planteado sobre la EVA, pero del ciclo avanzado. A ver, coméntanos, un minuto tenemos, a ver, para comentar lo que ha sido avanzado. Ya, con respecto a mi flyer, eh, Ajá. con lo que nos brindó, la información que nos brindó de los tres PDFs, elegí con respecto al programa del ciclo avanzado. Y bueno, lo que se resalta en este programa es más que todo el perfil del egresado, porque creo que cuando uno quiere estudiar algo, quiere saber cómo egresa, ¿cierto? Ujú. Eh, y qué posibilidades tiene para trabajar en este mundo competitivo. Entonces, como perfil del egresado, pues encontré que el estudiante se reconoce como persona valiosa, también propicia la vida en democracia, no solamente dentro de la institución, sino fuera de ella. Aprecia también manifestaciones artísticos culturales, siempre en el lineamiento del respeto también, y gestiona proyectos de emprendimiento, que es lo que también mayormente se trabaja en este tipo de programas para personas pues, que no han terminado sus estudios. Aprovecha responsablemente la tecnología, comprende y aprecia la dimensión en tanto espiritual y religiosa. Y también recalqué las características del estudiante y características del EVA, para ver las diferencias también. Eh, Bien. Tomé algunas características del estudiante y también y creo que la gran parte de las características del EVA y el tipo de la evaluación en EVA, cómo se trabaja, lo que es formativa, que también es un proceso donde el estudiante va participando, no solamente eh, la participación del estudiante dentro de la institución, sino también en su comunidad. También tiene una evaluación de reflexivo, crítico y sistemático. Y bueno, por ahí al final de mi publicidad, pues pongo que no te pierdas la oportunidad de terminar tus estudios. Ven y forma parte de nuestro programa EVA. Te esperamos. Excelente, Manuel. En realidad este es un flyer comunicacional donde tú invitas, ¿no es cierto?, a este público usuario a ser parte, ¿no?, de la EVA, ¿no?, para, digamos, trabajar, o perdón, estudiar el ciclo avanzado. Bueno, yo les agradezco, digamos, todos los flyers, ya han sido muy creativos. Si bien aquí estamos desarrollando nuestra habilidad de diseño, pero lo estamos haciendo a partir de una lectura. Indirectamente yo les estoy haciendo leer, no les estoy dando una lectura así como tradicionalmente se da, ¿no es cierto? Para que tú leas y luego comentemos, conversemos, que también se puede hacer. Si no, les he pedido un flyer y eso les obliga a leer, porque ¿cómo vas a hacer un flyer, una infografía? ¿Cómo? Leyendo, tienes que revisar la documentación. Entonces, esto es parte también de la metodología que ustedes deben ir trabajando con vuestros estudiantes cuando se establezca este tipo, digamos, de procesos de enseñanza-aprendizaje. A ver, muchos de ustedes han hablado de las características de la EVA, otros han hablado de las características de los estudiantes de la EVA. Por ahí tenemos Nahud Gil, que nos ha hablado de un proyecto. Por ahí también nos ha hablado Severo y entre otros de la planificación.
¿sí? También Carito nos ha hablado un poquito acerca de todo el programa, ¿no? De la educación básica alternativa, por ahí están los enfoques transversales, pero hoy vamos a resaltar lo siguiente, fíjense, el día de hoy, y esto tenemos que ir trabajando porque es clave. A ver, yo les voy a compartir lo siguiente, a ver, un momento, voy a compartir, aquí está. La anterior sesión, es decir, la clase anterior, nos hemos acercado curricularmente a hablar acerca del currículum, ¿no? Hemos definido que el currículo de manera general tiene 31 competencias, 29 son de áreas y 2 competencias transversales. Hemos hablado de un poquito acerca de los enfoques transversales, de estos 7 enfoques transversales que ustedes también, muchos de ustedes lo han compartido en el Padlet, ¿no? Ahí hemos identificado que el currículo básicamente es un instrumento de la política educativa, tiene una visión y también hay orientaciones pedagógicas. A ver, pero el currículo presenta, y creo que Carito lo ha planteado en una parte de su flyer, de su infografía, presenta algunos propósitos del aprendizaje, propósitos. Uno de ellos tiene que ver con las competencias. Hoy vamos a hablar del enfoque de competencias, ¿ok? Este es un tema clave, tenemos que dominar el tema del enfoque de competencias. Entonces, vamos a hablar de este tema, además que es un proceso, los maestros estamos en el país recién comprendiendo este tema de las competencias, no es tan sencillo trabajar desde un enfoque de competencias porque las competencias te permiten trabajar de manera gradual, de manera escalonada. No es como trabajar conocimientos. Un conocimiento tú lo puedes memorizar. En cambio, la competencia no se memoriza, las competencias se practican, ¿sí? Entonces, uno tiene que actuar. Por eso vamos a ir hablando un poquito de las competencias, ¿no? La sesión número 10 está orientada a ello. Entonces, a ver, voy a pedirles que apaguemos nuestros micros, por favor, Ángela, Guillermina, Luz Marina, apagamos nuestros micros, por favor, ¿sí? A ver, primero, trabajar desde un enfoque de competencias supone un cambio en la relación con la información, ¿ok? Eso es, digamos, el punto de partida. Si quiero trabajar competencias, eh, la información que voy a adquirir implica, digamos, un cambio, ¿no? A ver, vamos a ver en qué consiste. A ver, antes, ¿no? Se pensaba de que el proceso de aprendizaje tenía que ser pasivo, tenías que escuchar al docente y tú deberías aprender lo que el docente te transfiere, ¿sí? Incluso se hablaba de que la información se puede transferir, ¿sí? Y el estudiante capta, el estudiante escucha, como muchas veces lo hemos hecho aquí en esta sesión. Entonces, ¿esto qué supone respecto a la información? Que nosotros actuamos de manera pasiva y muchas veces de manera acrítica. Solo recepcionamos la información, ¿sí? Solo recepcionamos la información, ¿no? Entonces, pero eso debe de cambiar, ¿ok? Todo lo hacía el maestro, pues Francisco, es cierto. Como dice Luz, los estudiantes muy poco participan. El profesor es el catedrático, pues, ¿no? Él es el que habla, él tiene la última palabra. Entonces, ¿pero qué suponía esto? Fíjense, ¿esto qué implicaba cuando hablamos desde un enfoque de competencias? Que no estamos desarrollando, por otro lado, una, digamos, enseñanza, aprendizaje de manera activa y reflexiva, donde el rol del estudiante es fundamental. Aquí el peso es del docente, ¿sí? En cambio, al otro lado, el peso es del estudiante, ¿ok? Entonces, cuando se trabajaba de manera pasiva y acrítica, hay habilidades que se desarrollan, por supuesto, pero son habilidades asociadas a recibir la información, ¿sí? Solo recibes la información. Eres un simple receptor de la información. Por lo tanto, ¿qué haces?
anotas la información que recibes, registras la información. Por lo tanto, puedes recordar la información y la puedes reproducir. Por lo tanto, aquí se trabaja el aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje receptivo, el aprendizaje receptivo y el aprendizaje memorístico. Esta lógica, digamos, de trabajo que la educación ha girado, ¿no? De transitar de esta pasiva crítica a una activa y más reflexiva, es un proceso porque implica el desarrollo de otro tipo de habilidades, ¿no? Ya no puedes tú seguir recibiendo la información, no, pues no. No puedes seguir registrando la información, implica el desarrollo de otro tipo de habilidades. Entre ellas, por ejemplo, fíjate, buscar información, ¿ok? Nosotros tenemos que aprender a buscar, tenemos que aprender a indagar, tenemos que producir información. Por eso que ustedes han diseñado, digamos, cómo compartir un audio, un podcast, están diseñando, por ejemplo, una infografía o un flyer. Eso les va a permitir también cotejar, comparar. Eso es fundamental. Nos va a permitir discutir. Entonces, el enfoque de competencias se sustenta digamos, en el desarrollo activo y reflexivo del estudiante. El enfoque de competencias. Un enfoque de competencias, de todas maneras, se tiene que trabajar desde esta perspectiva activa y reflexiva. Y no se podría trabajar de manera pasiva y acrítica. Por lo tanto, nuestros estudiantes tienen que buscar, producir, cotejar, discutir, aplicar, ¿no? Aplicar. Tienen que utilizar la información. Hemos pasado de almacenar la información a utilizar la información. Hoy en día, producto, digamos, de las tecnologías, de los avances, somos prosumidores. Antes se consumía información, por eso se llamaban consumidores. Las personas que consumen información, que son consumidores, aprenden a recibir información, a registrar información, recordar información, reproducir información. Eres consumidor, ¿ok? Consumidor. Eso es totalmente tradicional. Hoy en día ya no podemos ser consumidores de información. Tenemos que producir información. Por eso que ustedes hacen sus audios, más adelante van a hacer un video, van a hacer, digamos, sus diseños, entre otras cosas, tienen que ser prosumidores. Entonces, en la nueva lógica del enfoque de competencias, tenemos que producir información, ¿ok? Porque desde un enfoque de competencias se evalúa las evidencias, se evalúa las actuaciones de los estudiantes, se evalúa las producciones de los estudiantes. Y eso tiene que ver con ser prosumidores. A ver, vamos a escribir en el chat prosumidor. A ver, vamos, todos vamos a escribir en el chat prosumidor. ¿Qué es prosumidor? Prosumidor. ¿Pueden escribir ahí en el chat? A ver, prosumidor. Muy bien, Carito. Gracias, Victoria. Simona, ¿cómo estás? Simona, antes queríamos que participes. ¿Qué pasó? Guillermina, prosumidor. Excelente. Ok, ok. Prosumidores. Entonces, esto es, digamos, un primer inicio, ¿ya? Un primer inicio cuando hablamos del tema del enfoque de competencias, pero no es el principal, ¿ya? Estamos recién acercándonos al tema de las competencias. A ver, fíjense, entonces, vamos a leer, esto para mí en realidad es fundamental, vamos a leer a un autor que es Le Bauder. Le Bauder es un francés que explica de mejor manera lo que es un enfoque de competencias, ¿ya? Este autor es, digamos, una de las fuentes que se ha utilizado para que en el Ministerio de Educación de nuestro sistema educativo peruano se considere como un referente.
¿ok? Entonces voy a invitar, voy a invitar, a ver, a la lectura y voy a pedir que me apoye. A ver, voy a llamar, a ver, ¿estás ahí, Leslie? Leslie Oviedo. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Profesor, buenas tardes. Sí, sí estoy. Hola, ¿qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? A ver, vamos a leer. Yo te voy a pedir que leas de manera pausada. ¿Qué es lo que nos dice Levoder? Si lo logras ver, me ayudas, por favor, con la lectura. Ya está bien. Levoter 2000 nos previene contra una definición débil, un ratito, de las competencias, suma de conocimientos de saber hacer o saber estar. Es que es mi pantalla, perdón. Ya, saber, como la aplicación de conocimientos teóricos o prácticos. Y nos recuerda que la competencia no es un conglomerado de conocimientos fragmentados. No está hecha de migajas de saber hacer, sino que es un saber combinatorio y que no se transmite, sino que el centro de la competencia es el sujeto aprendiz, que construye la competencia a partir de la secuencia de las actividades de aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados. El profesor solo crea condiciones favorables para la construcción siempre personal de las competencias. Para Le Fortet 2000, la persona competente es la que sabe construir saberes competentes para gestionar situaciones que cada vez son más complejas. Excelente, Leslie. A ver, miren, yo voy a hacer una nueva lectura y luego voy a pedir que opinemos. A ver, qué, digamos, opinan respecto a lo que Levoder nos plantea. Dice, el Levoder, ¿no? Nos previene contra una definición débil de las competencias, suma de conocimientos de saber hacer o saber estar, o como la aplicación de los conocimientos teóricos o prácticos. Y nos recuerda que la competencia no es un conglomerado de conocimientos fragmentados, no está hecha de migajas de saber hacer, sino que es un saber combinatorio y que no se transmite, miren qué interesante, sino que el centro de la competencia es el sujeto aprendiz que construye la competencia a partir de la secuencia de actividades de aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados. El profesor solo crea condiciones favorables para la construcción siempre personal de las competencias. Para Levoder, la persona competente es la que sabe construir saberes competentes para gestionar situaciones que cada vez son más complejas. Qué interesante. A ver, Ángela, tú que estás ahí, ¿qué te parece esta definición de Levoder? ¿No? ¿Qué nos puedes comentar, Ángela Lucía Paucar? ¿Estás ahí, Ángela? Ah, Hola, hola, sí, Ángela. me escuchan. Maestro, Claro que buenas sí. tardes. Eh, bueno, creo que estas teorías de conocimiento que ya nos mencionó la profesora, eh, bueno, nos ayuda bastante a transmitir estos tipos de competencias, ¿no? Tanto de nuestros estudiantes, qué es lo que van a aprender y qué es lo que van a construir dentro de la competencia, tal vez basándose a su contexto, a las actividades de aprendizaje que pueda movilizar múltiples de conocimientos eh, para nuestros educandos, ¿no? Y el profesor es fundamental acá, porque tiene que ser el que construye, el que va a construir el aprendizaje conjuntamente con sus estudiantes, pero basándose en las competencias, maestro. Claro, Ángela, en todo caso el profesor es el que genera condiciones, el profesor es el que genera condiciones para que la construcción de los aprendizajes sea de los estudiantes. ¿Ok? A ver, ¿qué nos indican? A ver, estoy leyendo aquí.
Carito nos dice, el estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Claro que sí, con Levoder se reconoce eso. El estudiante es el protagonista, no es el docente. El docente genera condiciones, pero es el estudiante el protagonista. Él es el que va a desarrollar la competencia. Yo no le voy a transferir la competencia porque no lo puedo transferir. No puedo decir, toma, toma mi competencia, te transfiero. No, cada uno desarrolla su competencia. A ver, vamos a pedirle a Carlos Espinosa. ¿Estás ahí, Carlos? Carlos Espinosa, ¿cuál es tu comentario a partir, digamos, del planteamiento de Levoder? ¿Sí? ¿Estás ahí, Carlos? ¿Sí? Carlos Espinosa. Uy, ¿no estás ahí? Carlos Soto. A ver, los Carlos. A ver, están ahí Carlos, Carlos Espinosa y Carlos Soto. A ver, los veo un poco tímidos. Danalia, ¿tú quieres decir algo? Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, A ver, ¿qué nos comentas, pero a partir del planteamiento de sí, Levoder? justamente, del comentario de este me parece muy interesante. Es una actividad que actualmente nosotros los docentes desarrollamos porque estamos por el enfoque por competencias. Y si nos centralizamos más, esta actividad es la metacognición, la que la desarrollamos en una sesión de clases al terminar, al cierre de una sesión de clases. Hablamos de retroalimentación, de la otra vez lo que hemos hablado de la evaluación. Es en este punto, profesor, que yo de repente diría es que donde el niño o el estudiante hace la metaconexión, o lo que dice ese comentario, no me acuerdo el autor, eh, el saber hacer, el saber ser. Pero hay bueno, una duda mía, un comentario también que quisiera hacer. Dentro de esto, del comentario, lo que hemos leído, eh, habla y dice, hay que hacerlo competente al estudiante porque estamos diciendo que estamos competente para desarrollar la competencia. O sea, y eso es un punto en que creo que los docentes tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces confundimos, a veces tradicionalmente, transmitir un conocimiento que es muy diferente a llevarlo al niño a crear las condiciones, a que descubra ese conocimiento. Entonces, Ah, yo creo que hablamos desde el fondo antes de hacerlos capaces, competentes, y yo creo que esto se centraliza en la base de la educación. Cuando hablamos que el niño debe ser, y el estudiante competente, estamos hablando de aquellas habilidades en que primero debemos desarrollar en el niño, que es, por ejemplo, la concentración, que es lo que se trabaja en inicial, la clasificación que se hace con los juegos, con los cuentos, la imaginación, desarrollar esas habilidades mentales, a eso me quiero decir, desarrollar esas habilidades mentales y algunas prácticas, estrategias que le llevan al niño a no solo a ser capaz de resumir una información, de ok, centralizar, Danalia. Ok. de no solamente, porque si tú no le das las armas, digamos, eso es lo que pasa con los niños bueno, que los que salen de secundaria, los chicos, les hemos hecho a veces pasar, quemar etapas de inicial a primaria y no ha habido una articulación, una secuencia en que al niño le hemos dicho, no, tienes que entender la lectura. ¿Por qué no le entiendes la lectura? Y no nos hemos dado cuenta como docentes que el niño no entiende o el estudiante no entiende la lectura es porque no ha desarrollado alguna etapa de su infancia o en la etapa inicial que le trunca o no tiene esas herramientas para poder, digamos, desarrollar adecuadamente el entendimiento, menos sacar una información adecuada que nos ayuda a construir un conocimiento. Nosotros los docentes que estamos incluso con una educación, esta, ¿no? De la antigüedad en que se nos transmitían los conocimientos, se nos hace muy difícil como docentes a veces resumir un conocimiento o una lectura, sacarle la idea principal y todo eso a nosotros se nos dificulta porque se nos ha transmitido simplemente conocimientos
y no han desarrollado en nosotros las habilidades principales, que es todo Claro. un proceso mental. Muy bien, Danalia. Muy Ese bien. sería. Claro, tú, digamos, a partir del planteamiento de Levoder, nos hablas de que la competencia se desarrolla, ¿ya? Claro, digamos, si yo lo quiero resumir, los niños primero desarrollan su pensamiento visual, pero después de ese pensamiento visual, ellos tienen que ir desarrollando su pensamiento más concreto, ¿no? Su pensamiento más concreto. Y si seguimos, digamos, estos estudiantes tienen que luego desarrollar su pensamiento más abstracto. Entonces son etapas, como tú lo has dicho. La competencia se desarrolla en distintas etapas, en estas mismas etapas que acabo de indicar. Pero mira, para Levoder, ya, y lo quiero subrayar, nos dice que la competencia es un saber combinatorio. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que se debe combinar para el desarrollo de la competencia. Algo también que voy a subrayar es que la competencia no se transmite, no se transmite. No es que yo les voy a transmitir una competencia, la competencia se construye, ¿ok? ¿Y quién lo va a construir? El sujeto aprendiz, ¿ok? Pero también hay algo interesante que me parece que el profesor solo crea condiciones para la construcción siempre personal de los estudiantes. Entonces, con esta mirada de Le Baudelaire se ha definido el concepto de competencias en el currículo nacional actual. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el enfoque de competencias. Miren, yo voy a un poquito acá a explicar. La competencia, según el currículo nacional, es una facultad. Así está en el currículum. Es una facultad. Pero es una facultad que te permite resolver un problema. Ajá, resolver un problema. Está orientado la competencia a la resolución de un problema. Tiene un propósito, la competencia, esta facultad tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Tiene un propósito, ¿sí? Propósito. Hay una intencionalidad. Por eso se habla del propósito. Hay una intencionalidad. El currículo nacional nos habla que la competencia es una facultad. ¿Y qué más nos dice el currículo digamos, de la educación nacional? Tiene que haber un sentido ético, con sentido ético. Es decir, hay que desarrollar la competencia, pero siempre en el marco de los valores, de las actitudes, en el marco de los principios que rigen, digamos, el comportamiento que deben tener los estudiantes. Pero así se entiende, digamos, teóricamente la competencia en el currículo nacional, pero sabemos con Le Baudelaire que una competencia es un saber combinatorio. A ver, un saber combinatorio. Combinatorio. ¿Por qué un saber combinatorio? Porque lo que vamos a combinar son habilidades. Lo que tú nos decías, Danalia. Tenemos que desarrollar un conjunto de habilidades. La combinación recae, ¿dónde? En las capacidades. Algunos le llaman, es un saber combinatorio porque vas a movilizar un conjunto de capacidades. Capacidades. Estas capacidades son las habilidades, pues. Las habilidades. Estas capacidades son los conocimientos. Los conocimientos. Estas capacidades también son las actitudes, las actitudes. En el currículo nacional, la competencia moviliza capacidades, combina capacidades. Por eso que Le Baudelaire le dice, es un saber combinatorio. ¿Por qué? Nosotros cuando desarrollamos la competencia, combinamos capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes. Pero
distinto tipo de habilidades, por ejemplo, la habilidad comunicacional o una habilidad procedimental, ¿no? Entonces, hay distinto tipo de habilidades que podemos ir desarrollando. Los conocimientos, que son, digamos, bastantes. Un conocimiento es un dato, un conocimiento puede ser un hecho, ¿sí? Una actitud que está asociada a un valor, ¿no? Está asociada, digamos, también a un comportamiento, ¿sí? Está asociado a una virtud. Entonces, ya, gracias a Levoder, entendemos que la competencia es un saber combinatorio. Ahora, si yo combino capacidades, distinto tipo de capacidades, entonces se hace complejo el aprendizaje, ¿no? Tú, Danalia, también nos has estado hablando que para el maestro le cuesta realmente desarrollar una competencia, es complejo. Por eso también se habla de la competencia, que es un saber complejo. No solo es un saber combinatorio, también es un saber complejo. ¿Por qué es complejo? Porque vas a combinar distinto tipo de habilidades, conocimientos y actitudes. Por ejemplo, a ver, tú le encargas a un estudiante elaborar una determinada tarea, va a averiguar sobre un determinado tema. Entonces, para poder averiguar ese estudiante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno, va a bucear en el Internet. ¿Qué quiere decir? Va a desarrollar sus habilidades tecnológicas. Va a buscar en esos famosos buscadores el tema. Y de repente no lo encuentra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a una biblioteca. Va a solicitar al bibliotecario para que él le diga, o para que él le preste el libro. Tiene que leer el texto escolar, la lectura. Tiene que desarrollar otra habilidad. Tiene que resumir y luego tiene que establecer una conclusión de lo que ha leído. Es decir, movilizas un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes para lograr tu propósito, pues que es resolver un problema. ¿Ok? Entonces, la competencia que en el currículum nacional se plantea tiene más o menos lo siguiente, ¿no? Se habla de que la competencia es una facultad de combinar capacidades, ¿ok? Pero también podrías combinar con la competencia las características personales que tienen las personas, por ejemplo, tus habilidades socioemocionales. La competencia es una facultad que está orientada al logro de un propósito específico. Por ejemplo, una tarea vas a resolver, ¿no? Un producto que te han encargado, ¿no es cierto? Y lo vas a desarrollar en una situación determinada, en un determinado momento, o en varios momentos, o en varias etapas. Y vas a actuar de manera pertinente, ¿no? Para poder, digamos, fortalecer tu competencia y con sentido ético. Así está establecido la definición de lo que es la competencia en el currículo nacional. Ahora, ¿qué más? Nosotros lo que hacemos cuando desarrollamos la competencia, movilizamos un conjunto de capacidades, ¿ok? Pero las capacidades en el currículo nacional son recursos, ¿ok? Y esto tenemos que primero conocer, colegas, para poder ingresar al tema curricular. Tenemos que entender qué es la competencia y luego qué es la capacidad. Estamos diciendo que la competencia moviliza un conjunto de capacidades, combina, ¿no? Entonces, para yo desarrollar la competencia tengo que movilizar, tengo que combinar. En algún momento, seguro ustedes han escuchado esta definición, combinar. La combinación es la clave. ¿Quién nos ha planteado ese concepto de la combinación? Levoder. Para Levoder, una competencia combina y moviliza distinto tipo de capacidades. Miren, el currículo nacional nos habla que una capacidad o las capacidades son recursos, recursos. Las capacidades son recursos que van a permitir movilizar, digamos, un conjunto de habilidades. Son recursos, quiere decir que la habilidad es un recurso. La habilidad es un recurso. El conocimiento es un recurso. El conocimiento es un recurso.
La actitud es un recurso. La actitud es un recurso. Cuando a ti te dicen qué es una capacidad, lo que tienes que responder es el conjunto de recursos. Pueden ser habilidades, conocimientos o actitudes, ¿sí? Por ejemplo, una habilidad, a ver, voy a aquí quedarme un poquito. Una habilidad puede ser, una habilidad está, por ejemplo, puede ser una destreza. Ajá, una destreza motriz. Por ejemplo, tú eres una persona que sabe jugar vóley, tiene una habilidad para jugar fútbol, es una destreza motriz. Una habilidad puede ser comunicacional. Comunicacional, tú tienes una capacidad, tienes una habilidad para convencer, para persuadir, para dirigirte al público. Cada vez que te dicen, a ver, ¿quién va a hablar? Que hable Carito, no, que hable Simona, no, que hable Luis, no, que hable Carlos. ¿Por qué? Tienes una facilidad de expresarte, de hilvanar las palabras. Esa es una habilidad, ¿ok? Miren, las habilidades pueden ser de carácter motriz, puede ser de carácter comunicacional o puede ser una habilidad de carácter emocional también, ¿ok? Hay distintos tipos de habilidades para poder ser empáticos. No es fácil ser empáticos, ¿no? Entonces, miren, bailar, Danitza, una comunicación asertiva, por supuesto, Simona. Ahora, los conocimientos, en cambio, los conocimientos son datos, datos. Por ejemplo, tu número telefónico es un dato. Ese es un conocimiento. Son hechos, son hechos. Los conocimientos tienen que ver con la información, ¿ok? Necesitamos manejar información, necesitamos manejar datos, necesitamos manejar hechos, ¿ok? Eso es un recurso, esa es una capacidad. No solamente la habilidad es un recurso, otro recurso es el conocimiento, pero también un recurso es la actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Sí? La actitud tiene que ver con tu conducta, con tu conducta. Tiene que ver con tu comportamiento, comportamiento. La actitud tiene que ver con tu virtud, cuando tú aplicas los valores que tienes. Entonces, seguimos explicando. El currículo nacional nos dice, desarrollemos competencias. Ok, desarrollemos competencias. Pero ¿qué es una competencia? La competencia implica movilizar, combinar. Movilizas y combinas. ¿Qué? Distinto tipo de capacidades o distinto tipo de recursos. Estos pueden ser habilidades, pueden ser conocimientos o pueden ser actitudes. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con nuestros estudiantes de la EVA. Y eso es lo que se trabaja también con todos los estudiantes de la EBR, inicial, primaria y secundaria. ¿Ya? Es todo eso lo que se trabaja. ¿Ok? Claro, Élida, la habilidad, pero la habilidad es uno de los recursos de la capacidad. Uno de los recursos de la capacidad. A ver, ¿qué nos dice el currículo nacional? A ver, vamos a ir revisando la información, ¿ya? Porque justamente voy a compartir la información. Profe, Carlos, ¿quieres tú complementar algo? A ver, vamos, Carlos. sí, profe, estaba queriéndole participar, en ese momento no pude. Ok, Carlos. Referente A ver, vamos. ya me estaba ya medio confundiendo en muchas cosas. Muy bien, Carlos. Yo lo Vamos. he resumido, lo he entendido un poco más sencillo. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, Carlos, por supuesto. Hola. Te escuchamos. Ya, ok. Lo que pasa es que lo escucha por otro lado. Bien. Referente se enseña. La competencia lo asumo que es consecuencia de el alumno se vuelve más competente cuando tiene la habilidad, digamos, de desarrollar cierta situación problemática que se le plantea en el aula
actual. En ese sentido, el acierto es la combinación de actitudes, habilidades, conocimientos, pero esa combinación de poder. Se te escucha entrecortado, Carlos. Algo pasa con tu conectividad. No te escuchamos muy bien. Solucionar una situación problemática que se le ha planteado. ¿Para un poco mejor? Sí, sí, a ver, Hola. vamos cerrando. Está bien lo que estás indicando, Carlos. Bien, le estaba comentando, profesor, referente a la combinación que realiza el estudiante de esos recursos, las habilidades, los conocimientos, lo utiliza el alumno, digamos, selecciona de acuerdo a la situación problemática que se le ha planteado, lo selecciona y lo aplica. Con ese objetivo, el único objetivo de solucionar el problema que se le ha planteado, y eso a él le da un cierto grado, un cierto nivel de competente. El alumno se vuelve más competente cuando tiene la capacidad de desarrollar ciertas situaciones problemáticas que se le plantean. Desde ese punto de vista es que se entiende la competencia. En los conceptos que manda el Ministerio de Muy bien, Carlos. Te hemos logrado, digamos, captar una competencia se va a desarrollar en la medida que se resuelva un problema, me parece bien, y es así como realmente se plantea, ¿no? En el ministerio, en toda la información que nos comparten en el mismo currículo nacional. Entonces, creo que estamos alineados también, Carlos, me parece muy bien. Está viendo, se escucha entrecortado tu audio, Carlos, entonces no te estamos entendiendo muy bien. Por partes se te entiende un poquito, pero en otras no se te entiende casi nada. Entonces, la situación donde de repente escribimos, Carlos, escribimos en el chat del Zoom, ¿ok? Para tener ahí mayor, digamos, claridad de la explicación que quieres hacer. Pero me parece bien lo que acabas de decir, que si queremos nosotros entender la competencia en un lenguaje más sencillo, como dice Carlos, entonces es resolver un problema. Ya, según el currículo nacional, se apunta a la resolución de un problema. Pero según Le Boder, va más allá de la resolución de un problema. ¿Ok? Porque no, digamos, la competencia no nace solo para resolver un problema, sino para lograr un propósito, para innovar, para renovar, para crear, ¿no? Es, digamos, el desarrollo de la competencia nos invita a desarrollar muchas cosas, ¿ok? A ver, y digamos, ir continuando con la explicación, ¿qué nos dice el currículo? Estos recursos para actuar, estos recursos, fíjense, estos recursos para actuar, estos recursos son pues justamente las capacidades, ya las capacidades, les decía, las capacidades pueden ser conocimientos, los conocimientos son teorías, son conceptos, son procedimientos. Las habilidades tiene que ver con el talento, tiene que ver con la pericia, tiene que ver con la aptitud. Las actitudes tienen que ver con la disposición, con la tendencia para actuar, ¿no? De sentir, de comportarse, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se tiene que movilizar para desarrollar, pues, la competencia, ¿ok? Todo esto es lo que se tiene que desarrollar para el desarrollo de la competencia. Ahora, esa competencia, como dice Luz, te va a permitir utilizar las habilidades, Luz, las habilidades, los conocimientos, las actitudes, no, pero de manera creativa para la solución de un determinado problema, ¿ya? Para la solución, está bien, vamos a solucionar un determinado problema. A ver, entonces, ¿qué más nos dicen de la competencia, de la capacidad? Vamos a seguir hablando de la capacidad. Miren, nosotros movilizamos y seleccionamos distinto tipo de capacidades o saberes, también se llama saberes o recursos. Pueden ser saberes tanto propios de la persona como pueden ser también recursos del entorno. En la medida que nosotros desarrollemos y utilicemos los recursos, vamos a lograr la competencia. ¿Ok? Por ejemplo, acá se dice tantos saberes propios. ¿Cuáles son esos saberes propios?
tus conocimientos, tus habilidades cognitivas, tus habilidades relacionales, tus herramientas cognitivas, tus cualidades personales, son tus saberes propios, son tus recursos de manera interna, ¿ya? Pero para poder movilizar estos recursos que son internos, también podría hacerlo movilizando recursos externos. Por ejemplo, un banco de datos, ¿no es cierto? Un diccionario, un manual, una computadora, una calculadora, instrumentos diversos, ¿no? Combinar, combinar y movilizar distinto tipo de recursos me va a permitir desarrollar la competencia. Entonces, cuando ustedes elaboran una tarea, por ejemplo, para entregar una de las tareas que les solicito, lo primero que tienen que hacer es, a ver, vamos ahí, me parece que alguien deseaba participar. ¿Estás ahí, Vladimiro, Darwin? ¿Ustedes desean participar? Sí, veo que sus micros están prendidos. A ver, miren, vamos a continuar. Estamos hablando de que la competencia moviliza un conjunto de capacidades o recursos, ¿ok? Estos recursos o saberes pueden ser propios de la persona o pueden ser externos. Entonces, la idea es que tú puedas movilizar esos recursos, sean propios o sean externos. En la medida que los combines, vamos a desarrollar la competencia, ¿ok? A ver, vamos. Seguimos con la explicación. A ver, seguimos con este mismo texto, pero vamos a responder una pregunta. A ver, vamos a responder una pregunta como si fuese la evaluación de ascenso, ¿ya? Mañana va a ser la evaluación de ascenso, ¿ya? Y entonces vamos a imaginar que nos van a hacer una pregunta, ¿no? Y nos ponen un texto así como el de Levoder, ¿ya? Nos ponen un texto así como el de Levoder y nos dicen, la competencia es un saber combinatorio. Según el Currículo Nacional de la Educación Básica, esta combinación recae en el uso de ¿qué? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? Hemos hablado ya bastante de ello. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Muy bien. Miren qué interesante lo que nos plantea este Francisco. Claro, Francisco. Hay que brindarle a nuestros estudiantes de la EVA, como tú dices, Francisco, la oportunidad de movilizar sus capacidades. Hay que darle la oportunidad. Y claro, van a ser en todas las áreas, ¿no? Entonces, se pueden integrar con un proyecto de aprendizaje, Francisco, ¿verdad? Entonces, fíjense, a ver, vamos a resolver. La competencia es un saber combinatorio. Según el currículo nacional, esta combinación recae en el uso de ¿qué? Obviamente de capacidades. Qué interesante, estamos ahí atentos. Recae en el uso de capacidades. Estas capacidades que hemos dicho son recursos, recursos, ¿ok? Estos recursos pueden ser las habilidades, ¿no? Pueden ser los conocimientos o pueden ser las actitudes. Miren, yo estoy repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos la planificación curricular vamos a retomar estos temas. Y ustedes ya tienen que tener por lo menos claridad teórica para luego llevarlo a la práctica cuando desarrollemos nuestra planificación curricular o cuando planteemos una situación significativa. Es decir, nos estamos proyectando hacia más adelante. Por eso tenemos que manejar muy bien todas las categorías curriculares. El día de hoy estamos hablando sobre las competencias, pero también vamos a hablar sobre las capacidades, ¿ok? A ver, vamos a continuar. Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. A ver, ¿cuáles son entonces los propósitos del aprendizaje? A ver, ¿quién me puede decir en el chat? No sé si podemos escribir, ¿cuáles son los propósitos del aprendizaje? Porque cuando yo planifico en EVA, tengo que desarrollar, tengo que fortalecer los propósitos del aprendizaje. ¿Cuáles son los propósitos del aprendizaje, estimados colegas? A ver, ¿cuáles son esos propósitos? Ya en la infografía he visto, por ahí alguien ha ido compartiendo
estas categorías curriculares, que son propósitos del aprendizaje. A ver, ¿cuáles son los propósitos del aprendizaje? ¿Cuántos son los propósitos del aprendizaje? A ver, vamos. ¿Quién se anima? ¿Cuáles son? ¿Y cuántos son los propósitos del aprendizaje? Fíjense, esto es clave. A nivel curricular, colegas, a nivel curricular, los propósitos del aprendizaje, según el currículo nacional, a ver, ¿cuáles son? Voy a ir escribiendo, a ver, mientras ustedes. Claro, Nélida, lo que se desea conseguir. ¿Cuáles son esos propósitos? Uno de los propósitos del aprendizaje es la competencia. La competencia es uno de los propósitos del aprendizaje. Excelente, Marlene. Capacidades, criterios de evaluación. Vivian, interesante, pero no es criterios de evaluación, ¿ok? Marlene, los desempeños, claro que sí. Los propósitos del aprendizaje son 5. Primero, la competencia. Otro, la capacidad. La capacidad es otro propósito del aprendizaje. Otro propósito del aprendizaje es el desempeño. Desempeño, ¿ok? Otro propósito del aprendizaje es el estándar de aprendizaje. Son propósitos. Otro propósito del aprendizaje es el enfoque transversal. A ver, transversal. Aquí estamos recordando en materia curricular estas categorías curriculares. ¿Cuántos propósitos del aprendizaje existen? 5. 1, la competencia. 2, la capacidad. 3, el desempeño. El estándar, que es el 4, y el enfoque transversal, que es el 5. ¿Ok? Son los propósitos del aprendizaje, ¿ya? Entonces, nosotros nos tenemos que primero familiarizar con estos conceptos. Hemos dicho que la competencia, según el currículo nacional, la competencia es una facultad que va a permitir desarrollar y movilizar y combinar un conjunto de capacidades. ¿Qué más hemos dicho? Que la capacidad es un recurso. Es un recurso. Así está. El desempeño. ¿Qué es el desempeño? Según el currículo nacional, el desempeño es una descripción específica. Es una descripción específica del desarrollo de la competencia. Es una descripción. El desempeño es una actuación, pero no es una actuación compleja, es una actuación específica, es una actuación también el desempeño. El estándar, fíjate, el estándar es una expectativa que deseo alcanzar, es una meta que deseo lograr. Ese es el estándar. Pero en el currículo nacional al estándar también se le denomina como una descripción compleja del desarrollo de la competencia. ¿Ok? ¿Qué es el enfoque transversal? El enfoque transversal es un principio expresado en valores que debo desarrollar con los estudiantes. Esos son los propósitos del aprendizaje. Cuando tú planifiques el currículum, vamos a recurrir a estos propósitos del aprendizaje. Tú tienes que saber qué competencia vas a desarrollar, qué desempeños vas a querer lograr, qué estándar quieres alcanzar y qué enfoque transversal vas a desarrollar o qué enfoques. De repente vas a desarrollar 1 o 2 o 3 enfoques, dependiendo de tu situación significativa. Entonces, estamos hablando aquí que son 5 los propósitos del aprendizaje establecidos en el currículo nacional, tanto para la educación básica regular, como también para la EVA, como también para la EBE.
Esos son los 5 propósitos del aprendizaje. A ver, vamos entonces a seguir aprendiendo con otra casuística. A ver, voy a pedir que me ayuden con la lectura. A ver, voy a pedir que me ayuden con la lectura. ¿Estás ahí, Edgar? Edgar Centeno, ¿estás ahí? ¿Me ayudas con la lectura, Edgar? Edgar, sí, Edgar Centeno, ¿estás por ahí? A ver, no se puede. Francisco, Miñán, Francisco, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Buenas tardes, profesor. Sí, aquí estoy, Hola, ¿qué profesor. tal, Francisco? A ver, leemos esta situación o esta casuística. A ver, vamos a leer. Muy bien. Dice, el profesor explica el primer día de la ejecución de la unidad didáctica, la importancia de los propósitos del aprendizaje. Indicó con mucha seguridad, la competencia implica, entre muchas cosas, integrar conocimientos. Ser competente supone no solo disponer de un acervo de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, sino saberlo seleccionar y combinar de forma pertinente. Resaltó la necesidad de trabajar desde un enfoque de competencias. Su objetivo fue desarrollar un andamiaje a los estudiantes que tenían dudas respecto a la unidad. En el siguiente ejemplo, tomando en cuenta el planteamiento del docente, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? A ver, Francisco, repetimos nuevamente la pregunta, ¿ya? La consigna. A ver, nuevamente la pregunta. Muy bien, dice, en el siguiente ejemplo, tomando en cuenta el planteamiento del docente, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? Alternativa A. Matías elabora un mapa conceptual a partir de una lectura que entregó la docente del aula. Alternativa B. Rosita encontró en la biblioteca sobre el significado del hombre vaginal. Sin embargo, decidió entrevistar a algunos varones para tener mayor seguridad sobre el tema. Alternativa C. Alberto debe organizar una exposición sobre la tanatología. Su profesor le facilitó Le 3 facilitó. libros. Sí, su profesor le facilitó 3 libros sobre el tema. Alberto elabora su presentación. Alternativa D. César investiga en el Internet sobre la eclosión de la información. Él debe, no alcanzo a leer, él Él debe debe desarrollar un ensayo. un ensayo. Con grata satisfacción encontró información en Google, en Metacrawler, Olé y Altavista. A ver, miren, a ver, fíjense, vamos a resolver, gracias Francisco, vamos a resolver aquí la pregunta. Nos dice, en el siguiente ejemplo, tomando en cuenta el planteamiento del docente, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? A ver, una cosa es hablar teóricamente, pues, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿cuál de los estudiantes realmente está utilizando los recursos y saberes de la competencia? A. Matías elabora un mapa conceptual a partir de una lectura que entregó la docente del aula. Rosita, B. Rosita encontró en la biblioteca sobre el significado del hombre vaginal. Sin embargo, decidió entrevistar a algunos varones para tener mayor seguridad sobre el tema. C. Alberto debe organizar una exposición sobre la tanatología. Su profesor le facilitó 3 libros sobre el tema. Alberto elabora su presentación. D. César investiga en el Internet sobre la eclosión de la información. Él debe desarrollar un ensayo. Con grata satisfacción encontró información en el Google, en el Metacrawler, en el Olé y Altavista. A ver. ¿Cuál? A ver, vamos. ¿Cuál sería la respuesta? En el siguiente ejemplo, tomando en cuenta, ¿cuál es la respuesta? Dolly, para ti sería Alberto. Ok. Danitza, para ti es César. Igual para Ángela es César. Carito, para ti es Matías y Rosita. Para Élida es la D. A ver, yo les voy a preguntar, Dolly, ¿por qué para ti es Alberto? A ver, ¿por qué Alberto, Dolly? ¿Cuál es tu criterio para haber planteado que la respuesta sea Alberto?
A ver, vamos, Dolly. Los maestros, buenas tardes, ¿Qué tal? compañeros. ¿Qué tal? Para mí, porque él analiza de los Ya. libros, porque va a encontrar en el Google las respuestas, pero lo que él está haciendo es analizar en los libros que el maestro le está prestando, o sea, está buscando él sus conocimientos, cómo lo va a exponer a su forma de él. A ver, ya, ok. Luz Marina, a ver, tú has puesto la alternativa A. ¿Por qué para ti, Matías, realmente está utilizando los recursos y saberes de la competencia? ¿Cuál es tu opinión? ¿Sí? Sí, profesor, buenas tardes. Hola Luz, ¿qué Me tal? parece a mí porque acá dice elabora un mapa conceptual. ¿Qué nos dice? Que el profesor le entrega, o sea, no, el profesor no le está, o sea, prácticamente está entregando, digamos, de repente le ha entregado al profesor una teoría y él lo ha analizado, una vez que lo ha analizado, ha hecho un mapa conceptual de todo lo que ha entendido. De todo lo que ha Ya. entendido, o sea, él lo está haciendo el alumno, no, el profesor no le ha dado el tema. ¿Sí? En A cambio, ver, si uno entra a internet, como dice, vas a averiguar, tú entras a Google, todo sale ahí, todo sale fácil es para el alumno. En ya, cambio, él a está ver. elaborando, está haciendo un mapa, está trabajando. Bueno, yo lo veo de esa manera, profesor. Muy bien. A ver, tú, Valerio, ¿estás ahí, Valerio? ¿Por qué para ti es la D? ¿Por qué marcaste la D? Profesor, buenas tardes y ¿Qué también tal? maestros que están ahí en este medio. Sí, yo marqué el D porque sabemos de que el docente simplemente debe, pues, crear la condición. El alumno es el que tiene que, ya teniendo todos los facilidades, pueda crear el conocimiento a través de una investigación, ¿no? Por eso es que marqué la D. Ya, ok. A ver, y finalmente, Miguel, ¿por qué planteas que es la B desde tu perspectiva? A ver, cuéntanos, ¿por qué para ti, Miguel, la respuesta es la alternativa B? Profesor, buenas tardes. Soy Dariela en sí. Dariela, ajá, Disculpa, Dariela. siempre Bien, ahí entro está con eso. Miguel. Dariela, a ver, vamos. ¿Por Ya. qué Dariela, la B? Sí. Bueno, en sí, analizándolo entre los cuatro, pienso que Rosita es la que va a tener más, más respuestas de diferentes personas, es decir, más conocimientos, ya que dice que el tema de lo que estaba buscando es integrar conocimientos, ¿no? Entonces, de varios, ¿no? Tiene que tratar de buscar los conocimientos de varios personajes, de varios autores. En el caso Rosita es lo que va a buscar eso, ¿no? En distintos personajes, a lo que los demás tienen, es algo limitado que tienen, ¿no? Y por ahí yo pienso que es Rosita. Ok, ok, me parece bien, Dariela. Excelente, Dariela. A ver, ya. Yo les quiero indicar lo siguiente. ¿Qué nos dice Levoder? Tenemos nosotros que recurrir a Levoder. Levoder nos dice que desarrollar la competencia implica la combinación de capacidades, de recursos, de capacidades o de recursos. Por eso nos dice que es un saber combinatorio. Esto es clave, la combinación es fundamental. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿quién combinó más capacidades y más recursos? ¿Matías, Rosita, Alberto o César? Esa es la pregunta. ¿Quién combinó? Entonces vamos a comenzar a analizar. Ahora sí analizamos. Vamos a analizar. ¿Quién combinó? Miren, voy a acá a chequear, voy a chequear lo siguiente. Dice, Matías elabora un mapa conceptual a partir de una lectura que entregó la docente del aula. Miren, Matías elabora un organizador visual a partir de la lectura que entregó. Matías no averiguó, Matías no investigó, a Matías le entregaron una lectura, pero a partir de esa lectura ha elaborado un mapa conceptual. Evidentemente, ¿qué es lo que hizo Matías? Tuvo que leer, ha habido una lectura y luego tuvo que organizar o resumir en un mapa conceptual.
Muy bien, eso es, digamos, lo que ha hecho Matías. Rosita, a ver, vamos a leer con Rosita. Rosita, ¿qué ha pasado con Rosita? Rosita encontró en la biblioteca. Ah, qué interesante. Rosita averiguó, Rosita indagó, Rosita investigó. Ah, a diferencia de Matías, a Matías le entregaron la lectura, pero a Rosita no le entregaron ningún tipo de información. Rosita averiguó, Rosita indagó, Rosita investigó y dice que encontró en la biblioteca sobre el significado del hombre vaginal. Seguro estaría haciendo una tesina, un ensayo, algo así. Sin embargo, dice Rosita, decidió entrevistar. Fíjate, Rosita, Rosita no solo averiguó, investigó, indagó, tuvo que ir a la biblioteca y ha leído en la biblioteca, pero no está de acuerdo con todo ello, ha tenido que entrevistar, ha desarrollado más capacidades que Matías, ¿ya? Para tener mayor seguridad del tema. Entonces, ¿quién hasta el momento está desarrollando o movilizando más capacidades? Es Rosita. A diferencia de Matías, es Rosita. A ver, vamos a leer a Alberto. Alberto, a ver, Alberto. ¿Qué dice Alberto? Alberto dice, debe organizar una exposición sobre la tanatología. Su profesor le facilitó 3 libros. Pero ¿saben qué? A Alberto también le han facilitado los libros. Él no ha indagado, él no ha investigado como lo hizo Rosita. Matías y Alberto la han tenido fácil, porque les han entregado la lectura, les han entregado los libros, y a partir de eso están elaborando su presentación. ¿Sí o no? ¿Quién la tuvo más difícil? ¿Quién fue más complejo? Rosita. Hasta el momento, Rosita. A ver, vamos a chequear a César. César investiga. Ah, interesante. César investiga, dice, en el Internet, sobre la eclosión de la información. Dice que él debe desarrollar un ensayo. Con grata satisfacción encontró, dice, información en el Google, en el Metacrawler, en el Olé y Altavista. Pero él solo ha investigado en el Internet. En este caso, César no ha ido a la biblioteca. En cambio, Rosita ha ido a la biblioteca, es más, ha entrevistado a personas para tener mayor seguridad sobre el tema. Entonces, ¿quién ha movilizado la mayor cantidad de capacidades? Fue Rosita, ¿ok? Es Rosita. Entonces, si nosotros queremos aquí, digamos, marcar qué estudiante, acá no dice qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia, definitivamente tiene que ver con Rosita. Entonces, aquí hay algo importante. Cuando la combinación de capacidades o cuando el desarrollo de competencias es autónomo, desarrollo de competencias, es autónomo, es mucho mejor. Levoder nos está diciendo que el estudiante es el que construye sus propios aprendizajes de manera autónoma. ¿Quién ha sido más autónomo aquí? ¿Matías? No. A Matías le entregaron una lectura. ¿Alberto? No. A Alberto le entregaron unos libros. César ha sido más autónomo. Ok. Rosita y César han sido autónomos, ¿ok? Ellos han sido autónomos. Sin embargo, Rosita es la que desarrolló o movilizó más capacidades que César. ¿Por qué? Yo no puedo tener como fuente confiable solo el Internet, pues. O sea, el Internet no puede ser una fuente confiable para tener una buena información. Y César ha confiado en el Internet. En cambio, Rosita no ha confiado en el Internet. Ella se fue a la biblioteca y además entrevistó a personas para estar segura, digamos, de lo que estaba indagando. Entonces, se entiende, ¿verdad?
¿Se entiende qué es el enfoque de competencia según Le Boder? ¿Se entendió? Eso es fundamental, ¿ok? A ver, claro, movilizó. A ver, seguramente ustedes tienen aquí algunas preguntas. Algunos me dirán, profesor, pero a ver, yo estoy chequeando aquí, profesor, que usted dice el hombre vaginal, profesor. ¿Qué es eso, profesor? Dios mío, ¿cómo puede traer un término así a la especialización? ¡Qué horror, profesor! ¿Qué es eso? A ver, un momentito, vamos a hablar. Yo lo traje al propósito, ¿ya? Sucede que hoy en día, las nuevas generaciones, las nuevas tendencias, hoy en día, les cuento, hay lo que se denomina el hombre vaginal. Hay unas obras en cantidad. Hoy en día, los hombres, los varones, porque se refiere a los varones, son más sensibles. Los varones. La mujer es insensible. El varón se ha vuelto más sensible. ¿Sí? Ahora el varón llora, la mujer ya no llora, ¿sí? El varón se ha vuelto vaginal, por eso le llaman el hombre vaginal. Miren, las mujeres tienen que cuidarse de los hombres vaginales. ¿Por qué? Porque este hombre vaginal con facilidad enamora, hasta puede llorar, te puede llorar y te puede convencer, ¿no? Es vaginal, tiene sensibilidad, le encantan las flores al hombre, le encantan los animales. No es ese macho alfa, pues, que antes existía, ¿no? El machista que existe en el Perú. No, ahora no. Hay otro tipo de hombres, de varones. Se habla mucho del hombre vaginal. Yo les invito a leer sobre esto. Hay muchos autores que seguramente van a encontrar. Por otro lado, la tanatología. Uno dirá, ¿qué es la tanatología? La tanatología es una ciencia de los cadáveres. Cuando alguien muere, ¿no es cierto? Entonces tiene que saber por qué ha muerto, qué sucedió, ¿no? Entonces, de eso se encarga la ciencia cadavérica, la ciencia de los muertos, para saber qué pasó, qué sucedió. Eso estudia esta ciencia, la tanatología, solamente para aclarar, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la sesión. Entonces, ¿cómo se adquiere la competencia? ¿Cómo se adquiere? A ver, yo les voy a comentar, porque muchos de ustedes me dirán, profesor, entonces, ¿cómo se adquiere la competencia? Porque estamos hablando de la competencia. La competencia se adquiere, colegas, en el largo plazo. En el largo plazo. Tú no puedes adquirir la competencia en el corto plazo. Las competencias se adquieren en el largo plazo. Por lo tanto, se adquiere de manera progresiva. ¿Ya? Se adquiere de manera gradual. Tú no vas a ser, pues, competente de la noche a la mañana. No. Si tú quieres ser un buen futbolista, tienes que practicar un día, otro día, un segundo día, y ya después de una práctica bastante amplia, vas a desarrollar ciertas competencias deportivas para el fútbol. Es en el largo plazo. Tú quieres ser un buen comunicador, tienes que practicar, tienes que ser orador, tienes que leer, tienes que exponer. ¿Cuántas exposiciones ya has hecho? Entonces, la competencia se adquiere en el largo plazo. Lo segundo, la competencia, porque esto vamos a trabajar con otros estudiantes de la EVA, la competencia se aprende de manera crítica, ¿sí? No puede ser que tú aprendas, pero sin reflexionar, sin cuestionar. Tenemos que cuestionar, tenemos que preguntar, tenemos que problematizar. La competencia se adquiere reflexionando. La reflexión es fundamental. Me imagino que muchos de ustedes están reflexionando, están analizando, ¿sí? Están de acuerdo con lo que digo, no están de acuerdo con lo que digo. Se aprende de manera crítica, hay una reflexión. Se problematiza, se problematiza, se cuestiona, se cuestiona. Nadie es dueño de la verdad. Cuando uno quiere adquirir la competencia, tiene que ser crítico, tiene que reflexionar, tiene que problematizar, tiene que cuestionar. ¿Cómo se adquiere la competencia? Fíjate acá, se adquiere
de manera integral, integral. ¿Por qué? Si tú quieres adquirir la competencia, tienes que desarrollar tu cognición, ¿sí? Tu cognición, tus habilidades. Tienes que desarrollar no solamente tu cognición, tu aspecto socioemocional, emocional. Tienes que ser una persona empática, por ejemplo. Tienes que desarrollar tu aspecto motriz. Tienes que desarrollar tu aspecto moral, incluso tu aspecto espiritual, espiritual. ¿Se entiende? Ahora sí me van a entender. Por ejemplo, Cherokee, ¿te das cuenta? Es integral. La competencia se adquiere integral porque tienes que combinar habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales, motrices, la moral también, lo espiritual también. Si no, no es integral, pues la competencia. ¿Ok? Pero finalmente, ¿cómo se adquiere la competencia? La competencia se adquiere de manera significativa. ¿Qué significa esto? La competencia se adquiere a partir de retos, desafíos. Por eso es significativo. Tú tienes que retar al estudiante. Lo que nos decía Carlos. Carlos nos decía, tiene que resolver un problema. Eso es el reto. ¿Ok? Hay que plantear retos para poder desarrollar la competencia. La competencia se desarrolla de manera lúdica. Yo puedo desarrollar una competencia jugando, ¿sí? La competencia se desarrolla de manera auténtica, auténtica. Puedo ser original cuando yo trabajo con los estudiantes. Así se adquiere la competencia. ¿Te imaginas? Entonces, la competencia es un saber complejo. Es complejo, pues. Es complejo, no es fácil. La competencia es un saber complejo, porque implica que tienes que ser crítico, implica que tiene que haber significatividad, desarrollo integral. Así se adquiere la competencia. ¿Ya, estimados colegas? A ver, ¿qué más? A ver. Bueno, pero no nos íbamos a quedar aquí solo con, digamos, la explicación de los propósitos. El día de hoy yo he explicado lo que es la competencia, y también he explicado un poco de las capacidades, y por ahí un poquito del desempeño, del enfoque transversal, de los estándares, ¿ok? Porque eso es digamos, lo primordial que tenemos que manejar a nivel curricular, ¿ok? Se entendió entonces, incluso con el ejemplo de Rosita, ya nos hemos dado cuenta cuál es el enfoque de competencias que nosotros tenemos que ir desarrollando con nuestros estudiantes. Pero miren, más allá de todo eso, en la EVA, el currículum en la EVA no debe hacernos perder nuestra perspectiva. Nosotros tenemos que promover el desarrollo de cualificaciones y de talentos en los estudiantes de la EVA. Ya estoy hablando ya, digamos, para la educación de adultos, de los jóvenes y adultos, ¿sí? Tenemos que desarrollar una cualificación. Y la cualificación es el conjunto de competencias, va más allá. La cualificación para que se pueda desenvolverse en la vida, este estudiante de la EVA. Pero para desarrollar la cualificación también hay que desarrollar el talento. Colegas, tenemos que nosotros promover el desarrollo y el fortalecimiento del talento. Fíjense lo que voy a explicar. A ver, el Estado debe fortalecer las competencias. Nos dicen que tenemos que desarrollar competencias. El currículo nacional, ustedes han leído los programas curriculares, muchos han leído y van a subir, los que no han terminado de su tarea, van a subir seguro al Padlet todavía sus flyers o sus infografías. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que fortalecer competencias. Incluso desde la EVA nosotros tenemos que fortalecer cualificaciones. Es decir, ir más allá del desarrollo de las competencias. ¿Por qué? Estos trabajadores, los trabajadores, nuestros estudiantes de la EVA, son potenciales trabajadores formales e informales, ¿sí? Por lo tanto, tiene que fortalecerse su competencia de estos estudiantes. La mayoría de los estudiantes de la EVA, digo, la mayoría, el 99% trabajan.
El 99% trabajan. Por alguna razón están estudiando en la EVA, porque trabajan, pues trabajan, se autoeducan, la mayoría. Por eso, ¿tienen un trabajo formal o pueden tener un trabajo informal? La mayoría tiene un trabajo informal. Pero estos estudiantes de la EVA tienen talento, ¿sí? Claro que sí, Miguel. Y mira, vamos a hablar un poquito sobre ese niño interior, Miguel. A ver, en un momento. Y que tiene que ver con el talento, porque el talento, Miguel, el talento es algo que te agrada, disfrutas. Si tú tienes el talento para algo, lo disfrutas, eres como un niño, pues te agrada, es como un niño con su juguete, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que reconocer los aprendizajes, pero el talento de nuestros estudiantes de la EVA. ¿Para qué? Para elevar el nivel de productividad y competitividad. Entonces, por un lado, las competencias son importantes, las cualificaciones, porque las cualificaciones es el conjunto de competencias, pero por otro lado, también el talento. A ver, ¿quién me puede decir qué es el talento? A ver, vamos, colegas, en el chat escribimos, así como Miguel ha escrito, Miguel Ramos. ¿Qué es el talento? A ver, vamos a participar para que yo solo no esté hablando, ¿ok? Entonces esto no sea un monólogo. Es una habilidad, ok, es una habilidad que tiene cada persona. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué es el talento? Porque tenemos cierto oficio, Valerio, ok, es una capacidad intelectual, Nélida, ok, habilidades y destrezas, Ángela, bien. ¿Qué más? ¿Qué más consideran que es el talento? Habilidades, ok. Pero Élida, ahorita estamos hablando de adultos, ¿ah? No hablamos de niños, ¿ah? Entonces estamos en esa... Es una habilidad innata, Vivian, qué interesante, ¿sí? A ver, por ejemplo, díganme aquí cuáles son vuestros talentos. A ver, si tú tienes algún talento, escríbelo. A ver, ¿cuál es tu talento? Inherente a cada ser humano, Karen. Ok, Simona, tu habilidad, tu actitud positiva. A ver, por ejemplo, Luz Marina es artesana y seguramente tiene un talento para hacer muchas artesanías. A ver, Miguel, dinámica. Dinámica, creo que ahí, muy bien, dinámica. A ver, leer patrones para tejer amigurumis. Vivian, tú te pasaste, Vivian, ¿ah? Uy, postres, Carmen. Ajá, qué interesante. Liz, Mónica, tenemos que cantar, Lisa, tú que eres cantante. Ojalá, a ver, cantar. Manualidades, Danitza. Luz Marina. A ver, coser ropa, Elida. Ok. ¿Qué más tienen? Ustedes no tienen otras habilidades. A ver, los demás, ¿qué dicen? Elida, coser. A ver, Nélida, eres creativa. Ok. La imitación de algunos personajes. Dolly, no lo puedo creer. Francisco, cocinar. Carito, cantar. Carito, tenemos que cantar, ¿ah? La confección, Nancy. Enseñar, María Antonieta. Excelente. A ver, bailar. Miren, a ver, hacer postres. Talento. Fíjense, les voy a decir lo siguiente. Ahora voy a hablar un poquito acerca del talento. ¿Por qué tengo que hablar de este tema? Porque estamos desarrollando algunos propósitos del aprendizaje y tenemos que nosotros entender el talento que podemos descubrir en nuestros estudiantes de la EVA. A ver, Patricia, claro, es interesante escuchar, Patricia, no es fácil, es cierto, qué bueno. Carla, bailar, muy bien. A ver, les voy a comentar, ¿cómo podemos promover el talento? Porque esa es, digamos, una de las preguntas que todos los profesores en la EVA nos hacemos. ¿Cómo voy a promover el talento en mis estudiantes? Fíjate, a ver. Es todo un reto promover el talento en la educación básica alternativa. Es un reto, promover el talento en la educación, digamos, básica alternativa, es todo un reto y tenemos nosotros que desarrollar el talento. Pero para que ustedes, como profesores de la EVA, desarrollen el talento, tienen que entender lo siguiente. El talento implica la suma, la combinación de las siguientes habilidades. Primero, capacidades, compromiso,
y acción. Tiene que haber tres. El talento es la suma de estos tres procesos. Uno, la capacidad. Tienes que tener la capacidad. Lo que sabes hacer, la persona puede hacer. Esa es tu capacidad, ahí está tu habilidad. Pero también es compromiso. Hay talento cuando hay compromiso. Te gusta, te agrada coser, te agrada cocinar, te agrada bailar, te agrada cantar. Es más, te sientes feliz cuando cantas, te sientes alegre cuando cocinas. ¿Sí o no? Tienes un compromiso. El talento no solo implica la capacidad, la habilidad que tienes, implica también el compromiso, pero también el tercero. Mire, tener talento también implica la actuación o la acción. Si tú sabes cocinar y no cocinas, entonces vas a perder tu talento, pues. La acción es fundamental. Bailar, entonces tienes que bailar. Cantar, entonces tienes que cantar. La acción es fundamental. Demuéstralo, pues. Así como dice Alan García, demuéstralo, pues, ¿no? Demuéstralo. Miren, el talento tiene que ver con estos tres procesos fundamentales, ¿ok? Tiene que ver con esos tres procesos fundamentales. Pero les quiero indicar algo. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien quiere, me parece, comentar? Simona, ¿tú quieres comentar algo? Simona, prendiste tu micro. A ver, ya. A ver, estabas ahí, digamos. Miren, les quiero comentar. Yo les voy a comentar lo siguiente. A ver. Si solo tienes capacidad, por ejemplo, escúchenme, si solo tienes la capacidad y tienes el compromiso, si solo tienes la capacidad y el compromiso, entonces puede ser que tu talento no tenga resultados. ¿Me dejo entender? Podrás saber coser, ¿ya? O podrás saber cocinar. Es más, tienes el compromiso de hacerlo, pero no lo haces, pues. No hay acción. Solo es teórico, nada más. Tienes la habilidad, sabes que tienes la habilidad. Es más, hasta tienes el compromiso, pero no tienes resultados. ¿Me dejo entender? Entonces, no basta tener solo capacidad de compromiso. Tienes que tener los tres. A ver, por otro lado, vamos a seguir analizando. Puede ser que tú te guste actuar, ya, te guste hacer, y la actuación es fundamental. Y tienes el compromiso, el compromiso. Entonces puede ser que presentes buenas intenciones porque no estás fortaleciendo tu habilidad. Si bien puedes tener el compromiso y puedes tener la acción, pero no estás haciendo realmente, no estás desarrollando tu habilidad. El talento implica no solo el compromiso y la acción, también implica el desarrollo de capacidades. A ver, igual, por el otro lado, vamos a analizar. Puede ser que tengas la capacidad para hacer muchas cosas como parte de tu... Es más, puedes hasta llevar a la acción lo que te gusta hacer. Es decir, tienes la capacidad y puedes llevarlo a la acción. Pero si no tienes compromiso, entonces hay desmotivación, pues. ¿Ok? ¿Qué les quiero decir con esto? Si queremos nosotros promover el talento en nuestros estudiantes de la EVA, queremos promover el talento, tenemos que desarrollar las capacidades, tenemos que desarrollar el compromiso, pero también la acción. Hay que llevar a la práctica. Son los tres aspectos fundamentales para fortalecer y para desarrollar nuestro talento. Eso es fundamental, ¿ok? Entonces, miren, estamos hablando del currículo nacional, pero inevitablemente yo tengo que hablar de este tema que está relacionado al talento, porque estamos trabajando con jóvenes y con adultos de la educación básica alternativa. Y muchos de ellos quieren que se potencie su talento en la educación. Y el docente tiene que indagar, tiene que descubrir el talento de sus estudiantes para potenciarlo.
Si nosotros orientamos nuestra formación hacia el desarrollo del talento en nuestros jóvenes y adultos, va a ser, digamos, un gran aporte que vamos a trabajar para la educación básica alternativa. A ver, ¿por qué promover la cualificación y el talento en la EVA? ¿Por qué? Fíjate, mire, ¿ah? ¿Por qué promover? Tenemos que promover. Hoy en día, muchos de nuestros estudiantes de la EVA tienen una condición económica un poco difícil. Muchos de estos estudiantes tienen dificultad para poder acceder a la educación superior. ¿Y saben por qué no acceden a la educación superior muchos estudiantes que de repente terminan en la EVA? ¿Saben por qué no acceden o no van a acceder después de la EVA a una educación superior? Porque hay un costo de oportunidad. Muchas veces estos estudiantes apoyan a su familia, ¿sí? El hermano mayor deja de seguir estudiando sus estudios superiores para ayudar a sus hermanos menores. Ese es el costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que ir reflexionando también. La educación básica alternativa debe ser un puente para que este estudiante desarrolle su educación superior. Tenemos que hablar con ellos. Tienen que hacer una carrera técnica, una carrera tecnológica o una carrera universitaria. Hacia eso apuntamos desde la educación básica alternativa y el currículo debe apuntar a eso. Entonces, no se trata de trabajar un currículum solo porque está establecido, digamos, en el programa curricular de la EVA. No, hay un propósito mayor. Quiero trabajar, quiero desenvolverme en la vida, quiero hacer una educación superior, quiero ser un profesional. Entonces, hacia eso, digamos, el currículo debe aportar. Ahora, ¿cómo debemos potenciar en nuestros estudiantes de la EVA, por ejemplo, el talento, las cualificaciones y la competencia, esas competencias que hemos hablado el día de hoy, con el learnability, lo que se denomina la aprendabilidad, la aprendabilidad? ¿Qué significa esto? Les estoy trayendo un nuevo concepto de lo que nosotros también tenemos que ir desarrollando en nuestra práctica. La aprendabilidad. ¿Qué significa esto? Tenemos que tener actitud para aprender. ¿Sí? ¿Te interesa? Entonces tenemos que tener actitud, una actitud positiva para aprender. Cuando uno tiene actitud para aprender, tiene interés. Le interesa lo que está aprendiendo. Y por lo tanto, tienes confianza porque estás aprendiendo algo que te agrada. Y tienes una postura activa porque quieres seguir aprendiendo, quieres información. Y eso tiene que ver con tu actitud. Si realmente quieres fortalecer tu cualificación, tu competencia o tu talento, tenemos que apostar por la aprendabilidad, que es una actitud por aprender. Pero no solamente es la actitud, también necesitamos una aptitud por aprender, porque la aptitud tiene que ver con el uso de tus habilidades. Si tú sabes hacer algo, usa esa habilidad, aplica, utiliza con el uso de tus estrategias. Entonces, la aprendabilidad es un concepto que hoy en día se viene promoviendo, digamos, para que todas las personas desarrollemos y fortalezcamos nuestra mejora continua, la aprendabilidad, ¿ok? Digamos, son conceptos que nosotros tenemos que ir trabajando en la EVA, por lo tanto, son conceptos que no se trabaja en la educación básica regular. No se trabaja esto con los estudiantes de inicial, de primaria y de secundaria. En la EVA hablamos de cualificación. En la EVA hablamos de talento. En la EVA hablamos de aprendabilidad. Y todos estos conceptos tenemos que ir desarrollando con nuestros estudiantes de la educación básica alternativa. ¿Ok? Para eso, digamos, justamente estamos haciendo esta especialización para familiarizarnos con todos estos tipos de conceptos actuales. Todo esto que les estoy planteando es nuevo, es nuevo, es nuevo, es algo que se está incorporando, digamos, en la formación de la educación básica alternativa. Muy bien, a ver, pero para yo desarrollar la competencia, a ver, para yo desarrollar la competencia,
esto que hemos trabajado del día de hoy, la competencia, para yo desarrollar la cualificación, que es el conjunto de competencias que debería desarrollar un estudiante, para yo desarrollar y fortalecer el talento de los estudiantes, para poder desarrollar, prefiero hablar de desarrollar porque esto se desarrolla, es un proceso continuo, es un proceso permanente. Hay algunos hay campos de interés que necesitamos trabajar en la educación básica alternativa. Y ya el Ministerio de Educación nos ha planteado cuáles son esos campos de interés que tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes de la EVA. A ver, ¿cuáles son esos campos de interés? A ver, el primero, el campo de interés. Tenemos que trabajar el derecho y la ciudadanía. Este es un tema clave, el que está en azulito, este es un tema, digamos, fundamental que tenemos que ir desarrollando con los estudiantes de la EVA. Hablar de sus derechos y hablar de vivir en una ciudadanía. Esto es fundamental. Este es un campo de interés que ya se está trabajando desde la EVA. Es más, los materiales educativos que se entrega en EVA, hay varios materiales que se entrega, pues, educativos como textos escolares para la EVA, se ha planteado desde estos campos de interés, ¿sí? Entonces, uno de los campos de interés es derechos y ciudadanía. El otro tiene que ver con el ambiente y la salud. En la EVA tenemos que trabajar sobre la contaminación ambiental, sobre la salud. Es un campo de interés que les interesa, como su nombre lo dice, a los estudiantes de la EVA. Hay otro campo de interés, el trabajo y el emprendimiento. Entonces, tengo que trabajar actividades, proyectos de emprendimiento, actividades que finalmente puede convertirse en una opción laboral. Aquí tengo que hablar de la reconversión laboral. Hemos hablado sobre esos aspectos en sesiones anteriores. Pero también hay otro campo de interés que tiene que ver con el territorio y cultura. Esto es, digamos, un campo de interés interesante cuando tú lo abordas con los estudiantes de la EVA. Entonces, curricularmente hablando, a nivel del currículo, tenemos que desarrollar la planificación curricular, los proyectos de aprendizaje, las unidades didácticas, tenemos que desarrollarlo en el marco de estos 4 campos de interés. ¿Ok? Eso es lo que estamos conociendo. Miren, no solamente hemos hablado el día de hoy de lo que es la competencia y cómo la competencia moviliza capacidades, sino también estamos hablando del talento, hemos hablado del talento, que además de la competencia, tenemos que fortalecer y desarrollar el talento en los estudiantes. Pero todo esto, curricularmente hablando, vamos a trabajar en el marco de los campos de interés. Muy bien, campos de interés. ¿Sí? ¿Cuántos son? 1, 2, 3 y 4 campos de interés. A partir de estos campos de interés, entonces yo puedo plantear experiencias de aprendizaje o puedo plantear unidades didácticas. A partir de estos campos de interés, yo puedo plantear situaciones significativas. Y ya vamos a hablar de las situaciones significativas. Hoy no, me parece que la siguiente clase ya vamos a estar hablando sobre qué es una situación significativa a nivel curricular. Entonces, los campos de interés me va a permitir plantear diversos tipos de situaciones significativas. Tú que eres profesor, necesitas conocer qué es una situación significativa, que está explícito en una unidad didáctica. Esta unidad puede ser un proyecto de aprendizaje, ¿verdad? Muy bien. A ver, entonces, miren, el día de hoy no he traído ningún tipo de encargo, ¿ya? No hay tarea, así que no se preocupen, ¿ok? No se preocupen. Lo único que les pido es lo siguiente. Están abiertos los Padlet. Los Padlet siguen abiertos, no lo he cerrado para nada. Muchos están actualizando sus actividades. Yo les voy a pedir que el modelo Grow
el modelo GROM que hemos hablado, lo presente. Esto es clave, el modelo GROM, ¿ok? Esta es una actividad que lo tienen que presentar sí o sí. Además, la última actividad que les he pedido, estamos leyendo el currículum o los programas curriculares de la EVA y tenemos que haber elaborado un flyer o una infografía, ¿verdad? Entonces, esto es clave. A ver, Valerio, ¿quieres hacer algún comentario ahí, Valerio? Sí, profesor, va a disculpar que el tiempo ya se acaba, pero mi flyer lo he hecho en función a los 4 procesos de GROW. No sé si puedo volver a hacer, porque había entendido en la anterior sesión de que decía usted el tema que les interese de EVA, ¿no? Entonces, me ha interesado ese formato que nos ha facilitado también en la anterior oportunidad. Me interesa que los estudiantes puedan tener ese tipo de, inclusive actividades extracurriculares, no, porque se trata de que ellos puedan mejorar, por ejemplo, en las Claro, Eso era mi Valerio. consulta, profesor. Valerio, lo que pasa es que lo que estamos trabajando, Valerio, es en relación al currículum, en relación a los programas curriculares. Entonces, el flyer y la infografía tiene que estar en relación al programa curricular, ¿ya? No al modelo GROM. El modelo GROM es otra tarea, ¿me entienden? Entonces, por supuesto, Simona, que puedes mejorar el modelo GROM. Tú misma vas a ingresar al Padlet y lo eliminas tú, el modelo GROM que tú has elaborado, ¿ok? Miren, esto es clave. Yo les pido que revisen lo que han ido elaborado ahí, el modelo GROM. Esto es fundamental y comencemos a actualizar nuestras tareas. Les voy a volver a enviar el Padlet del modelo GROM, ¿ok? Les voy a volver el Padlet del modelo GROM para que ustedes vayan actualizando, ¿ok? Nos vemos, pues, estimados colegas, cuídense bastante, espero que les vaya muy bien, ¿ok? Cuídense, Danitza, Elida, cuídense bastante, nos vemos, María Antonieta, Graciela, nos estamos viendo la próxima clase, ¿ok? Muchas bendiciones para ustedes. Nos vemos, Danitza, cuídate, Dariela, nos vemos. Bendiciones, profesor. Nos vemos, Simona. Buen Nos fin vemos, de Nancy. semana. Bye. Muchas Chao. gracias, buenas noches, Gracias, profesor. maestro. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, Karen. Nos vemos. Dolly, nos vemos. Saludos desde Cajamarca. Cuídense. Chao, chao.